Al principio, nadie vio el peligro. Nadie sospechó nada. Porque el mal, cuando quiere esconderse, no se presenta como monstruo, se presenta como inspiración. Ella era carismática, sonreía a la cámara, hablaba de amor, de superación, de espiritualidad, de vida sencilla, de valores, de disciplina, de orden. Su imagen transmitía calma, pureza, control. Una influencer distinta, alejada del ruido, de los excesos, de la vida superficial de las redes, o al menos eso parecía. Miles de personas comenzaron a seguirla. La admiraban, la defendían, la imitaban. Pero detrás de cada publicación perfectamente cuidada, detrás de cada video con luz suave y palabras tranquilizadoras, se escondía una historia oscura, una historia que nadie quería ver. El documental, La influencer siniestra, no cuenta solo la caída de una figura pública, cuenta algo mucho más perturbador. Cómo una persona puede usar la fe, la confianza, la vulnerabilidad emocional y el deseo de pertenecer como armas. Desde fuera, su vida parecía ordenada, casi intachable, un discurso limpio, una estética austera, una narrativa de disciplina moral. Pero poco a poco comenzaron a aparecer las grietas. Personas cercanas empezaron a notar contradicciones, relatos que no cuadraban, cambios de versión, promesas que no se cumplían y sobre todo una sensación incómoda. Algo no estaba bien. La influencer no solo hablaba, dirigía, influía, marcaba caminos, y cuando alguien dudaba, cuestionaba o intentaba irse, la respuesta no era comprensión, era manipulación. El documental revela cómo se construyó un control psicológico lento y casi imperceptible, no con violencia inmediata, no con amenazas abiertas, sino con culpa, con miedo disfrazado de preocupación, con obediencia presentada como virtud. A muchos les decía que los estaba ayudando, que los estaba guiando, que los estaba protegiendo de un mundo corrupto. Y así, poco a poco, fue aislando a personas de sus familias, de sus amistades, de su propia voz interior. Lo más inquietante es que nada parecía extremo al inicio, todo era sutil, gradual, normalizado. Las redes sociales jugaron un papel clave, porque ahí la narrativa siempre estaba bajo su control. Ahí ella era la víctima, la guía, la iluminada, y cualquiera que se atreviera a cuestionarla era señalado como traidor, como enemigo, como alguien que no entendía. Con el tiempo comenzaron a salir testimonios, historias que coincidían, patrones que se repetían, personas emocionalmente dañadas, confundidas, vacías. El documental no muestra una villana de caricatura, muestra algo más aterrador, una persona común, inteligente, calculadora, consciente del poder que tenía y dispuesta a usarlo. No todo fue improvisado, hubo planeación, hubo estrategia, hubo un uso deliberado de la fe, del lenguaje espiritual, del discurso moral para justificar decisiones crueles. Cuando la verdad comenzó a salir a la luz, muchos seguidores se negaron a aceptarla, porque aceptar la verdad significaba aceptar que habían sido engañados. Y eso, para el ego humano, es una de las cosas más difíciles. El documental muestra cómo la influencia reaccionó cuando perdió el control del relato, cómo negó, cómo minimizó, cómo se victimizó, cómo culpó a otros. Nunca fue un error, nunca fue un malentendido, fue un patrón. La influencer siniestra no es solo una historia sobre una mujer, es una advertencia. Una advertencia sobre el poder que damos a quienes seguimos ciegamente, sobre cómo las redes sociales pueden convertir a una persona común en una autoridad moral incuestionable, sobre cómo el carisma puede ser más peligroso que la violencia directa, porque el verdadero peligro no siempre grita, a veces susurra, a veces sonríe, a veces cita frases bonitas, a veces habla de Dios, de amor o de propósito. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado. Este caso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿A quién le estamos entregando nuestra confianza?
¿A quién le damos poder sobre nuestras decisiones? ¿A quién escuchamos sin cuestionar? La influencer siniestra cayó, pero el fenómeno que la creó sigue ahí, vivo, creciendo, esperando al próximo rostro carismático, al próximo discurso perfecto, al próximo líder digital que prometa respuestas simples a problemas complejos. Porque mientras existan personas buscando guías sin cuestionar, siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse. Y esa es la parte más siniestra de todas.